y ay de mí si no predicar el evangelio. Amén. En cierta ocasión Jesús estaba hablando con los discípulos y la Biblia dice que Él dijo: no tengo ya que decirles muchas cosas más a ustedes. Y miren el mundo espiritual, Jesús miró y dice que veía que venía Satanás, el príncipe de este mundo viene, dice: vámonos de aquí porque Él no tiene nada en mí. ¿Qué quiso decir el Señor? Y si usted tiene la Biblia, lea lo que ahorita acabo de decirle, porque es palabra de Dios, mis santos del Señor. ¿Qué pasó ahí? En Juan, busque conmigo, capítulo 14, versículo 30. Jesús le dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. En el único ser humano en el que Satanás no encontró que pueda responder al pecado fue Jesucristo. En Él no encontró lo que encontraba en cada ser humano, la concupiscencia. Por lo tanto, cuando Jesús dice que Él nada tiene en mí, ¿qué quiso decir? Para nosotros. Porque Satanás, por ejemplo, se acercó a Abraham y encontró mentira en Abraham. Mintió a Abraham, queriendo regalar a su esposa. Se acercó Satanás a David y encontró lujuria. Puso una mujer delante de él y con la lujuria que encontró, David respondió al pecado y cayó en pecado. Pero al único en el que Satanás se acercó y no pudo encontrar nada para que responda al pecado, responda a la tentación, fue Cristo. Tenemos que entender, hermano, esta gran realidad. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Les había dicho la semana pasada que Jesús era un ser impecable. La impecabilidad de Jesús. ¿Y qué significa impecabilidad? Que no puede pecar. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo apareció en el mundo para quitar nuestros pecados, porque en Él no había pecado. Satanás no podía encontrar en Jesús pecado. Por eso Jesús dijo: y Él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Y esta es una gran lección, hermano, que podemos... Y yo quisiera de todo corazón que el Espíritu de Dios traiga esa luz divina a nuestro corazón para hacernos entender que por qué Jesús, hermano, dijo estas palabras, refiriéndose a nosotros. Porque Satanás sí encuentra en todo ser humano algo que responda al pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos que entender que Él no solo vino a morir por nuestros pecados, sino que Él vino a impartir su propia vida a nosotros para ya no pecar más. Y si nosotros tenemos que ver el evangelio puro como Cristo lo presentó, es de esa manera. Él no solo vino a derramar su sangre y su vida por nosotros, porque si usted lee en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice esta realidad, que Él apareció en el mundo para quitar nuestros pecados, pero en Él no había pecado. Pero no solamente vino para eso, para quitar nuestros pecados, sino para enseñarnos a vivir, a no viviendo más ya en el pecado. Porque el hombre natural vive en el pecado, el hombre espiritual ya no vive en el pecado. Por lo tanto, lo que hoy le quiero compartir a ustedes, hermano, es cómo tenemos que aprender a vivir nuestra vida en Cristo. Y Pablo lo resume en Gálatas 2:20 y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese solo versículo, Pablo nos está diciendo cómo tenemos que aprender a vivir en Cristo, teniendo comunión con su muerte, pero también con su resurrección, para vivir su propia vida. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo se vive en la fe del Hijo de Dios? Siendo sumisos y aprendiendo a depender de Él. ¿Me explico, hermano? Por lo tanto, la impecabilidad que Cristo muestra en la introducción que les he dado es lo que Pablo entendió. Que ahora en Cristo, no solo Cristo vino para morir por nuestros pecados, sino para impartir su propia vida, para hacernos parte de su propia vida, para vivir su propia vida a través de nosotros. Y eso, ¿cómo empieza en la vida de todo cristiano? Cuando somos adoptados espiritualmente. La adopción espiritual va a producir la vida de Cristo en el creyente. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, dice la Biblia que ahora nosotros ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora hemos recibido una adopción espiritual. Diga conmigo, adopción espiritual. O sea, esa adopción espiritual va a producir la vida de Cristo en el creyente. Y si usted tiene la Biblia, quiero leerlo, no decírselo así, como dice la palabra de Dios, Gálatas 4, del 6 al 7, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué espíritu ahora nosotros tenemos? ¿Con qué espíritu contamos? ¿Qué espíritu es el que ha venido a vivir en nuestros corazones por voluntad de Dios en la adopción espiritual? El espíritu de Jesucristo mismo. Y ese espíritu es el que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Y el versículo 7, así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Nuestra esclavitud ahora cambió. Ahora somos siervos de Dios. Si no hijos, y si hijos, también herederos de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Aleluya. ¿De qué heredad está hablando? Está hablando de la heredad espiritual que produce el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Quiere decir que contamos con su amor, con su gracia, con su sabiduría, con su mente. Contamos con su sentir. Hermano, esa es nuestra herencia. Porque cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos dio de su Espíritu. Efesios capítulo 3, esta es la herencia. Versículo 16, para que os dé, y subraye en su Biblia, dé. Dios es generoso. ¿A quién le gusta dar? Por naturaleza, más nos gusta recibir que dar. Pero mire, para que os dé la herencia que hemos recibido ahora como hijos, conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, y subraya ahí en su Biblia, por su espíritu. ¿Por qué? Por su espíritu. ¿Qué recibimos? ¿Qué Dios nos da? Fortaleza, poder. ¿Para qué? Para vivir a Cristo. Por eso el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados. ¿Qué significa arraigados? Heredar. Usted ya tiene una herencia. No es que la va a tener, es que ya está el tiempo presente. Arraigados. Contamos. Y cimentados ¿en qué? En amor. Porque ya Dios ha producido en nosotros, por su espíritu, su amor. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, ¿de qué cosa? De toda la plenitud de Dios. ¿Se acuerda que en el cuerpo corporal de Cristo, en Colosenses 2:9, dice que toda la deidad
o sea, toda la deidad, estaba en el cuerpo corporal de Cristo. La misma plenitud ahora nos es impartida para Él. Quiere reflejar su vida a través de nosotros. Este es el evangelio puro, hermano, donde nos presenta lo que Pablo también nos ha escrito en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 6, que hemos muerto con Cristo para ya no vivir en el pecado. Que lo mismo que dice el apóstol Pedro, para que el tiempo que resta en la carne no viváis más para las obras de la carne. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, hermano, que el evangelio puro de Cristo nos está presentando no solo la impecabilidad de Cristo cuando vino a la tierra y vivió entre nosotros, y que Satanás no pudo encontrar nada en él. Ahora, ¿sabe qué? Satanás, cuando ve a un creyente, ve a Cristo. Ve a Cristo. Cristo es el que ahora gobierna. Cristo es el que manda. Cristo es el que orienta. Cristo es el que dirige, el que guía. Si Satanás se acercara a su vida, ¿quién puede encontrar todavía en usted? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Esas son las preguntas que tienen que personalmente. Satanás se acerca a usted y le dice, mira, en ti encuentro esto y te voy a tentar con esto. Pero cuando entendemos que ahora Cristo vive en nosotros, le decimos, Señor, ayúdame. Y sabe que en esta semana pensando, digo, no, Satanás no tiene que encontrar en mi vida algo que yo le esté abriendo un espacio para que él pueda entrar. Por eso Pablo decía, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque quiere decir que Satanás sí puede ganar ventaja sobre el cristiano, sí. Sobre el cristiano que todavía no alcanza a entender su posición y su condición, como tiene que vivir. Porque Dios nos ha puesto en una posición para que nosotros aprendamos a vivir en una condición que vaya de acuerdo a la posición en la que nos ha dado. La posición que ahora tenemos es en Cristo. Para que Cristo habite por la fe en nuestros, hemos recibido una posición, una adopción espiritual, un espíritu, un poder. Por lo tanto, nuestra vida tiene que ser en condición a la posición. ¿Me están siguiendo? No es como muchos interpretan y dicen, ay no, Pablo dice que somos vendidos al pecado, entonces yo puedo pecar. Ay, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, toman como pretexto eso para seguir en el pecado. No, hermano, porque cuando llega al capítulo 8, el evangelio puro presenta, hermano, la perfección de la ley en el capítulo 7 de Romanos. Porque la ley de Dios es perfecta y la naturaleza caída adámica era débil. No podía vivir a la altura de la ley perfecta de Dios. Por lo tanto, Pablo lo que está explicando es el problema del cristiano carnal que todavía no alcanza a entender y comprender cómo vivir en Cristo, cómo moverse en Cristo, cómo glorificar a Dios en su manera de vivir. Y por lo tanto, va a presentar la perfección de la ley. Nunca fue dada la ley para salvar al ser humano, porque por la ley fue dada para hacerle ver la condición y la pecaminosidad al hombre, para conducirlo a Cristo. Jamás vino la ley para salvar a nadie. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 7 lo que está haciendo es comparando la condición pecaminosa del hombre con la ley perfecta de Dios. Pero, y en el capítulo 13 de Romanos, compara que antes estábamos casados con la ley, por eso vivíamos así. Pero ahora, la ley, en el nuevo pacto, ha muerto y compara el matrimonio. ¿Me están siguiendo, hermano? Yo creo que le estoy hablando a gente conocedora de la Biblia.
Y compara la ley como el marido que muere y ella queda viuda y se vuelve a casar. Y dice, ahora nosotros tenemos un nuevo esposo, es Cristo. Es Cristo. Ahora estamos en la gracia. ¿Me están siguiendo? Por eso cuando llega el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? El versículo 2 dice, porque hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por quién? Por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha dado una nueva ley de vida para vivir en Él, movernos en Él. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo está presentando y está dando un grito de victoria. Y dice, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que ahora estamos en Cristo Jesús. Porque ahora tenemos una nueva ley. La ley de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley que ahora tiene que regir, gobernar, orientar, dirigir, guiar al creyente. Por lo tanto, Cristo no solo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, sino que vino a transferir su propia vida a nuestros corazones. Para decir, ahora yo quiero vivir mi vida en ti. Y por eso es que Pablo lo resume y dice, ahora nosotros podemos vivir una vida. Tenemos que entender para qué fuimos salvos. Fuimos salvos porque el Señor quiere reflejar su propia vida a través de nosotros. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo presenta el propósito por qué Dios nos salvó. Y vámonos a Filipenses y ahí dice, ahora va a hablar de la condición. Primero ha hablado de la posición para que Cristo habite en vuestros corazones. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Sencillo quiere decir transparentes. Quiere decir que usted es original, genuino. Usted es el mismo aquí y es el mismo afuera. Eso es sencillo. Mire, el propósito, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y nos compara como los astros celestes, que nos iluminan cuando llega la noche, ¿no? La luna, las estrellas, dice, ustedes saben cómo son, como ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué luz es la que emanamos? Así como la luna tiene luz propia. No. Pero en la noche, la luna, ¿qué luz transmite? La luz que ha recibido el sol. El cristiano está siendo comparado así, como este astro. Dice, ustedes tienen que reflejar mi luz. Porque yo vivo en ustedes. Porque yo vivo en sus corazones. Si se da cuenta que la Biblia nos está poniendo en una posición y en una condición. Para que nosotros vivamos ¿a quién? A Cristo. Y Pablo está diciendo, es posible. Es posible, mis santos del Señor. Si están los versículos poniendo. Para reflejar su propia vida en nosotros, los cristianos. Alce la mano a los cristianos aquí, que de verdad son cristianos. Porque si no estamos reflejando a Cristo, ¿cómo nos podemos llamar cristianos? Es que, hermano, la palabra cristiano es grande. Cualquiera no es cristiano. Cuando en Antioquía por primera vez le llamaron a los seguidores de Cristo cristianos, fue para burlarse. Era un sobrenombre para tomarlos por poca cosa. ¡Ah, tú eres cristiano! Era para burlarse, hermano. Porque ser cristiano es seguir las pisadas de un ser divino, santo, justo, recto. Reflejar su propia vida. Ser cristiano no es de cualquiera. Hoy estamos viviendo tiempos tan peligrosos que hasta
Hoy difícil llamarle hermano a cualquiera. Dios te bendiga, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, no llaméis hermano a ninguno que sea avaro, borracho, maldiciente, estafador, adúltero, fornicario, y que se llama hermano. Con el tal ni aún comáis. Uy, Pablo, ¿cómo era Pablo? Falta de amor, ¿verdad? No. Mis santos del Señor, el propósito de Cristo es este para nuestras vidas. Sigue más adelante, ya que yo estoy siguiendo ahí como el tren. Este es el fin, hermano, del Señor para nuestras vidas. Que el mundo pueda ver en nosotros que reflejamos una luz espiritual, que es la luz de Él en nosotros. Eso es. Por eso aquí dice la Biblia que el cristiano, vosotros sois la luz del mundo, vosotros. Y nos compara como una ciudad que está asentada sobre un monte que no se puede esconder, que todo mundo la ve. Mi santo del Señor, y cuando Él llega a Juan capítulo 8, versículo 12, si no me equivoco, Él dice que una vez más le dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuánto está siguiendo al Señor? Seguir al Señor cuesta, hermano. Porque para seguir al Señor usted tiene que dejar la comodidad. Usted tiene que aprender a sacrificarse. Usted tiene que aprender a renunciar a muchas cosas. Usted tiene que aprender a amar al modo divino. Usted tiene que aprender a perdonar. Usted tiene que aprender a ser paciente. Usted tiene que aprender a ser humilde. Usted tiene que aprender a negarse a sí mismo. O sea, seguir al Señor. Lo que está diciendo aquí el Señor, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Quiere decir que está aprendiendo a vivir bien, reflejando a Cristo en su modo de hablar, en su modo de pensar, en su modo de decidir, en su modo de tratar, en su modo de relacionarse, en su conducta. ¿Por qué? Porque dentro de él tiene la luz que le orienta, la luz del Señor. ¿Y sabe qué hace esta luz? El primer efecto que causa esta luz es en nosotros. Porque esta luz trae sabiduría para enseñarnos a vivir bien, para enseñarnos a amar bien a nosotros mismos primero. Por eso la Biblia dice que el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. ¿Cómo puedo? Ese es el gran problema del mundo hoy. ¿Sabes por qué no nos sabemos amar? Entre nosotros, porque no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos primero. Cuando usted aprende a amarse a usted mismo, esta luz de la vida que está en usted le hace ver sus faltas, sus errores, le hace ver su debilidad, también le hace ver su fortaleza. Esta luz le orienta, le hace ver cuánta imprudencia, insensatez, torpedad, necedad hay en su vida. Esta luz comienza a educarlo. Esta luz comienza a hacerle ver. Por eso cuando David pecó, en el Salmo 51, esta luz de vida lo iluminó. Y le dijo, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. ¿Saben qué estaba diciendo David ahí? Tu luz me hizo ver mi maldad, mi pecado, mi necedad. Ese es el efecto que hace la luz. No me diga que usted está viviendo en esta luz cuando usted está siendo necio, insensato, torpe, cuando usted no está aprendiendo a oír a Dios, a su prójimo, a su esposo, a su esposa, a su hijo. No me diga que usted está reflejando y viviendo en esta luz cuando no se ve el fruto del Espíritu en su vida. Cuando no sabe perdonar, soportar, no es fuerte, sino débil. Todo lo tira por tierra, todo lo desanima, todo lo hace sentir mal. No me diga que está
viviendo orientado por esta luz de vida. Esta luz de vida, hermano, es la luz de Cristo. Porque Cristo es vida. Quiere decir que esta luz nos va a enseñar a vivir a nosotros al modo de Dios, al modo divino. Nos va a orientar, nos va a hacer llorar por nuestro propio pecado. ¿Cuántas veces esta luz a usted le ha hecho ver la oscuridad que todavía hay en su corazón? Y lo ha guiado al arrepentimiento y lo ha hecho llorar. Si usted no está experimentando eso, atento. Atento, hermano. Es esta luz, hermano, que es la palabra de Dios. Cuando usted la medita, la reflexiona, la guarda, la atesora en su corazón. Es esta luz que alumbra las tinieblas que tenemos aquí adentro y que nos guía al arrepentimiento. Le doy un ejemplo de esta luz. Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Cuando el gallo cantó, la luz de la palabra que había salido de Jesús iluminó su corazón. El gallo cantó y Dios usó un gallo para que Pedro se arrepienta. ¿Usted qué necesita para arrepentirse? ¿Otro gallo? ¿O una enfermedad? ¿O un cáncer? ¿O una parálisis? ¿O un accidente? ¿Qué necesita usted para arrepentirse? Pedro necesitó de un gallo. Oiga, Dios usa hasta los gallos los usa. Usa a lo que sea. No dejo nada. Queriendo escapar de Dios. No hago tu voluntad, hago lo que yo quiero. ¿Sabe qué Dios usó? Una ballena, por así decirlo. Un pez grande. Hermano, es esta luz que nos hace ver nuestra condición. Y después, primero esta luz trabaja en nosotros y después trabaja a través de nosotros. Si esta luz no está trabajando en su vida, usted no puede trabajar en nadie. Si esta luz no lo corrige primero a usted, usted no podrá corregir a nadie. Es esta luz que contamos con esta luz. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que contará con mi luz de vida dentro de usted. Y esta luz nos forma, esta luz nos capacita, hermano. Pero en ese tiempo de formación cuesta lágrimas, sufrimiento. Porque es ahí donde Dios nos doblega. Ah, no te quieres doblegar. Ah, no quieres pedir perdón. Ah, no quieres reconocer tu falta. Ah, no quieres volverte a mí. Ay, hermano. Entonces ahí viene. Y si usted le pertenece a Dios, y si usted es un hijo de Dios, esta luz lo va a conducir. Por eso dice la luz de la vida. Mi santo del Señor me ha detenido mucho en este punto, que ya vamos a terminar. Nos quedan 2 minutos, sigue. Mi santo del Señor, espero estarme explicando. El fin y el propósito por el cual Dios nos ha salvado. El fin no es la salvación. El fin es que Cristo refleje su vida a través de nosotros, más allá. Amén. Ese es el fin por el cual Cristo murió. No solo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, sino para enseñarnos a vivir en justicia, en rectitud, en verdad, en santidad. Amén. Ese es el fin, para reflejar su propia vida. Y para eso contamos con su gracia, su Espíritu. Mis santos del Señor, con esto quiero terminar. ¿Y qué es tan importante? La Biblia dice claramente en Efesios 5:14, ¡despiértate! ¿A quién Pablo le está diciendo que se despierte? ¿Al mundano? ¿Al que no conoce a Dios? No. Se está dirigiendo a la iglesia.
Y le está diciendo, iglesia, ya despiértate. Deja de vivir en la carne. Deja de vivir así, a tu manera. Es hora de reflejar a Cristo, es hora de vivir a Cristo. Pero para eso, pero mire, la diferencia cuando se le habla al cristiano al que se le habla al mundano. El mundano, bíblicamente, está muerto espiritualmente. El cristiano puede quedarse adormentado. Mire, ¿qué es lo que más se parece a la muerte en un ser humano? Cuando duerme. Cuando una persona duerme, está desprotegida. Cualquiera puede atentar contra su vida. Cualquiera puede hacerle daño porque está dormido, hasta ronca, se parece a mí. ¿Entiende? Porque está profundamente dormido y alguien puede venir y atentar contra usted. Ya, y si no ronca, ahí sí parece muerto. Yo como ronco, no, estoy vivo todavía. Bueno, eso salió de mí. Pero es importante que entendamos esto, hermano. Que Pablo le está hablando a la iglesia y por eso le dice despiértate. ¿Sabe por qué? Porque uno que duerme tiene vida. Un muerto, en cambio, usted a un muerto le puede decir despiértate. Ni le escucha. Porque está muerto. Pero uno que está vivo, que solamente está dormido, le puede escuchar. Si usted se le acerca y le dice, ¡dormilón, levántate! Se va a despertar. Uy, ¿por qué me gritas? O si no, le empuja. Eso es lo que Pablo está queriendo hacer con la iglesia. Basta de vivir en ese falso evangelio que todavía puedo seguir pecando porque Dios es amor. Porque hoy vivo la gracia, como que si la gracia solapara el pecado. No, la gracia nos enseña a vivir a Cristo. Y le está diciendo claramente, despiértate. Y el mensaje personal, tú. Dile a tu hermano, despiértate. Tú. Y ahora, entre todos, colectivamente, despertémonos. Dígale, despertémonos, es hora de despertarnos. ¿Por qué existe la discordia, aún dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué existe la carnalidad? Y todavía se manifiesta hasta obras de la carne. ¿Sabe por qué? Muchas veces no porque no son cristianos, son hermanos, son cristianos, pero están dormidos. Espiritualmente duermen y viven en la carne. Espiritualmente no están diciendo. Uno que está dormido puede discernir el peligro. Está dormido, no puede discernir el peligro. No puede. Mi santo Pablo está diciendo, el problema está aquí, ya es hora de despertarnos. Tú que duermes y levántate, y ahora usa la palabra muerto. Refiriéndose a que estamos no muertos, sino que vivimos en un mundo. Yo en una reflexión titulé que este mundo es un cementerio espiritual. Cuando usted ve en las lápidas, ve el nombre, cuando nació, cuando murió, algún lema, algo que puso, y usted ve así. Y el otro día mientras estaba en el cementerio decía, el mundo es así. Y en esta lápida podemos el nombre. Yo soy adulterio. Yo soy lujuria. Yo soy mentira. Vivimos así, hermano, en medio de muertos. ¿Por qué usted cree que a veces un muerto oye? No oye. Un muerto no oye. Hermano, y hoy levántate de entre los muertos, de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Así que, ¿por qué usa la palabra lumbrera? La luz. Porque, hermano, el que está durmiendo no puede usar la luz. La luz te mantiene despierto, te mantiene vivo, te mantiene en acción, no te deja dormir. Cuando tú vives guiado por la luz, orientado por la luz, no te hace vago, ocioso, estéril, no, te hace productivo, fructífero. Entonces Pablo le está diciendo, y si usted ha leído en el contexto, Pablo les está diciendo que está a la iglesia de Éfeso, que no se dejen contaminar. Que dice, hasta es malo que entre vosotros los cristianos se escuche tales cosas.
hablando de inmoralidad sexual. Por lo tanto, mis santos del Señor, allá es donde va. Y quiero terminar con 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, capítulo 5, versículo 18 de 1 de Juan, donde Pablo dice, donde el apóstol Juan, dice claramente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice ¿por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Y hay algo que yo quiero que usted subraye en su Biblia, dice, y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Usted subraya en su Biblia la palabra, y esto me tocó al corazón. Dice la Biblia que el cristiano, en ese versículo dice que el cristiano puede pecar. Dice que no puede pecar. ¡No puede! ¿Qué usted entiende por no puede? Y entonces yo decía, ay, Cristo no podía pecar porque era un ser impecable. El cristiano. Ahora, yo quiero que usted me entienda una cosa. Una cosa. ¿Cuándo entró en el mundo el pecado? Romanos 5:12, por un hombre, Adán. Entró el principio del pecado. Ese principio del pecado pasó a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Entonces el principio del pecado entró en toda la raza humana. Ese principio de pecado lo tenemos todos los cristianos. ¿Me están siguiendo? Pero ahora en Cristo Jesús, ese principio no funciona, no es operante, no está en actividad en el cristiano. ¿Qué es un principio? Un principio es una ley que te ofrece dos cosas: garantía y seguridad. O sea, algo certero, algo que va a suceder. La ley de la gravedad dice que ningún cuerpo puede estar flotando en el aire. Y te garantiza la ley de la gravedad que eso no puede suceder. No puede estar flotando nada. Todo cae. Mire, por más ligero que es esto, si yo lo suelto, la ley de la gravedad me garantiza que no va a quedar flotando. Tiene una seguridad. Asimismo, cuando entró la ley del principio del pecado, arrastró a toda la humanidad al pecado. ¿Me están siguiendo? Ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos un nuevo principio de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Ahora en nosotros opera un otro principio. Y es el principio de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es? Que tiene que operar, que está activo en el cristiano. Y por eso Juan lo entendió y dice: el cristiano ya no puede pecar. ¿Me han seguido? ¿Por qué? Porque ahora en nosotros opera un nuevo principio que está en Romanos capítulo 8 versículo 2, el principio de vida en Cristo Jesús. Es la nueva ley operante en el cristiano. Por eso el que es genuino cristiano, cuando comete... Ahora, la Biblia dice, Juan mismo dice en el capítulo 1, versículo 8, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿De qué están hablando ahí? De ese principio. Del principio del pecado. Pero ese principio ya no gobierna, ya no está activo en el cristiano. Ahora nosotros hemos sido liberados del poder del pecado, Romanos capítulo 6, versículo 22, y nuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos un nuevo orientamiento de vida. ¿Me están siguiendo? Es que como no dicen amén, yo digo, ¿estarán o no estarán? Mis santos del Señor, este es el evangelio puro de Cristo que no se predica. Ay, hermano, entonces Cristo tiene que estar activo, operante en nosotros. Usted tiene el principio del pecado en su vida, o sea, el instinto, pero ya ese instinto no lo gobierna. ¿Me estoy explicando? Aún hay fortalezas. Satanás nos tienta aún con las fortalezas. Hay gente que es fuerte en una área de su vida y cree que no puede
pecar o caer en esa área porque dices, ay, soy fuerte. Mentira. Porque ahí, aún en la fortaleza, Satanás te tienta y te hace muchas veces creer que, ¿sabe? En otra orientación te lleva para sentirte orgulloso. ¿Sabe? Eso incluso le pasa a los estudiosos de la Biblia, grandes teólogos. Porque tienen tanta preparación. Y aun cuando están preparando, viene el enemigo y le dice, este es tu fuerte, ¿no? O sea, nadie enseña como tú. Oye, vas a exponer la palabra tan linda. Oye, mira estos puntos preciosos. Y vas a salir como el pavo bien hinchado. Y entonces tú le dices a Satanás, te vas. Porque no es mi palabra. Y ay de mí si no predicara el evangelio. Mis santos del Señor, la realidad es esa. Por eso cuando llega al capítulo 5 y el versículo 18, una vez más el apóstol Juan repite, vamos a leerlo. Porque a mí, yo sé que a mí me gusta decirlo así de memoria muchas veces, pero bueno, es mejor que ustedes lo lean. Ya les voy a tomar de memoria estos versículos, porque tienen que sabérselo. El versículo 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo usted sabe que es salvo? ¿Cómo usted sabe que está yendo al cielo? Porque hace 10 años le di mi vida al Señor y no falto a los cultos los domingos y escucho al pastor. Y leo una vez a la semana la Biblia. Y tengo un cargo. Y soy bautizado y por eso soy salvo. Por eso. No, la Biblia dice aquí, ¿cómo? ¿Cómo usted sabe que es salvo? Porque usted está viviendo en justicia y usted está amando a su hermano. El que no vive en justicia y no está aprendiendo a amar como Dios y no ama ni aún a su enemigo, no es de Dios, no es salvo. No es salvo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y cuando llega al capítulo 5, el versículo 18, dice la Biblia, una vez más, Juan lo repite, el principio que ahora gobierna en nosotros y que no nos deja pecar. O sea, vivir en una vida de pecado. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, o sea, no vive en el pecado. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, subraya en su Biblia, le guarda. Y el maligno no le toca. ¡Qué gloria, verdad! ¡Qué gloria! Saber que yo soy guardado. No es que si usted no peca, no se da la tentación, no ha caído, es porque usted es la divina pomada. Y usted es fuerte. No, es porque Dios le guarda. Es porque Dios le sostiene. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene una relación con Él y usted lo ama y no quiere ofenderlo. Y no quiere pecar. Y cuando el diablo lo mira a usted, ¿y qué puedo encontrar en este? Ya sé. A este le gusta mover la lengua. Oye, ahora voy a mover su lengua. A este le gusta la lujuria de los ojos. Ahora le pongo a él delante. Hermano, en Cristo Jesús. Entonces, en el mundo espiritual yo me miraba y decía, Satanás, tú me estás mirando. ¿Sabes a quién puedes encontrar aquí? A Cristo. Y Cristo me guarda. Cristo me sostiene. Y Cristo me ayuda a ver mis faltas, mis errores y me ayuda a arrepentirme.